Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, lo primero, soy Julio Rabadán González, el coordinador de Observation en España, y vengo aquí a abrir el curso de Análisis de Datos y Ciencia Ciudadana con la primera parte de Introducción a Observation. Observation es una plataforma de ciencia ciudadana que vamos a utilizar como ejemplo para enseñaros cómo se trabaja con este tipo de datos, que tienen unas características muy especiales. En esta primera sesión, que va a durar aproximadamente 25 minutos, vamos a hablar de cómo es la plataforma, porque es muy importante conocer cuando se va a trabajar con datos, cómo se han cogido esos datos. En este caso, la experiencia que os voy a transmitir con la plataforma es la que he venido siguiendo tanto como usuario como administrador desde hace 5 años, que llevo trabajando como administrador de Observation aquí en España. Bueno, primero quería daros una visión general de qué es la plataforma a nivel mundial. Es una plataforma de ciencia ciudadana sobre biodiversidad. Se recogen citas de biodiversidad dentro de la plataforma y tiene una gran implantación a nivel europeo. Por supuesto, a nivel mundial también hay citas, pero el grueso de todos los usuarios y las observaciones se encuentran en Europa. Tienen más de 150 millones de observaciones ahora mismo acumuladas y unos 200.000 usuarios registrados en todo el mundo. Pero principalmente, como hemos dicho, son europeos. Se puede registrar cualquier tipo de especie, una observación de cualquier ser vivo que se vea y además en cualquier parte del mundo. Todavía en el espacio no lo tenemos implementado, pero bueno, todo tiempo al tiempo. El crecimiento de la plataforma ha sido espectacular en los últimos años. Como hemos dicho, pues tenemos 150 millones de observaciones, 200.000 usuarios, pero no son estos los datos que nos interesan. En realidad estamos hablando de cómo se captura dentro de esos datos la biodiversidad que existe en el planeta. Tenemos 80.000 especies registradas, 30 millones de fotos en la plataforma que están alojadas, asociadas a esas observaciones. Y además todo esto no se hace de manera sola, de manera independiente, sino que se hace en colaboración con grupos de investigación y grupos de trabajo que van realimentando la experiencia que estamos teniendo dentro de Observation. En este caso, pues bueno, ahora mismo son más de 350. Creo que este dato andará ahora mismo por los 400. ¿Qué pasa cuando se va procesando esta información y se va compartiendo? Bueno, pues de esos 200 millones de observaciones, con un proceso bastante exhaustivo de revisión para tratar de mantener la calidad, al final se consiguen a día de hoy más de 60 millones de citas con calidad científica. Y esas citas se comparten automáticamente en GBIF, que es una plataforma internacional para compartir observaciones de biodiversidad. ¿Qué ocurre? Pues que nos hemos convertido en el primer dataset de biodiversidad mundial. Actualmente por encima tenemos a eBird, que trabaja con pájaros, pero a nivel internacional, trabajando con toda la biodiversidad, estamos nosotros. ¿Esto qué hace? Pues que permite a los científicos utilizar los datasets que vamos compartiendo de una manera muy rápida y acceder a la información para poder incorporarla a sus estudios científicos. De esta manera, pues tenemos más de 250 citas científicas al año. O sea, se escriben 250 artículos citando a Observation entre sus fuentes, incluyendo los datasets que se van utilizando tanto desde GBIF como que nos piden de manera particular. Aquí vamos a enseñar cómo vienen estos datos, de qué manera se procesan y cómo hay que trabajar con ellos. En España, en concreto, llevamos 7 años trabajando con la plataforma, con un equipo de voluntarios que poco a poco empezamos a trabajar en el año 2015 y a día de hoy pues tenemos 3.400 participantes, 3.400.000 observaciones registradas con 650.000 fotos de 15.500 especies y 25.000 taxones. Son 25.000 taxones porque hay veces que es que no se llega a las especies, te quedas en familia o en género, pero incluso hay veces que puedes llegar a subespecies. Y hay registradas unas 15.500 áreas en todo el país. Veis aquí debajo el logo de la SECEN, el pobre se ha quedado en medias con mi foto encima, pero bueno, colaboramos con varias asociaciones a nivel local, a nivel nacional, y esto no deja de crecer. Aquí tenéis una visión muy general
de cómo ha sido el comportamiento hasta el año 2000. Esta línea gruesa que se ve por aquí es la que nos indica el número de observaciones que hemos ido incorporando los usuarios locales, los españoles. Esta más grisecita es la de los extranjeros, que como veis en 2020, debido al confinamiento, porque el coronavirus nos ha afectado a todos y a nosotros también. Pero a nosotros nos ha afectado curiosamente de manera positiva, porque esta línea roja es el número de usuarios reales de España y esta línea verde eran los visitantes, los extranjeros, que cayeron a plomo, pero nosotros igualmente hemos subido, así que podemos decir que el año 2020 para nosotros ha sido bastante interesante. ¿Qué es lo que se puede almacenar en Observation? ¿Qué datos hay? Pues hay, como hemos dicho, datos de cualquier especie. Desde un alga microscópica, como es este caso, que tenemos aquí un Pediastrum duplex, o un mamífero. He puesto aquí un mamífero marino, pero podría haber puesto cualquier otro, un calderón gris en este caso. Además, a cada observación se le puede acompañar con información adicional, ya sean sonidos o fotos, que hacen que la observación tenga muchísima más validez. Aquí, pues, cuando vamos a trabajar con estos datos, nos podemos traer esa foto y además, a la hora de revisar si una observación es buena o no es buena, los revisores de nuestra plataforma cuentan con esta información, lo que le da mucho más peso a una observación que tiene calidad científica al final si va acompañada de una foto. Es uno de los valores más importantes a la hora de incorporar información. El hecho de que tú pues puedas validar esto con una certeza diciendo pues sí o no. Hay veces que se pueden hacer cosas por foto, otras que no, o las fotos de mala calidad, o simplemente no se puede terminar la foto, pero siempre es interesante aportar la mayor cantidad de información posible en cada observación. La plataforma tiene un conjunto de herramientas, no son solamente una plataforma web, una página web en la que se puede cargar la información, sino que utilizando las aplicaciones móviles que están disponibles en la App Store y en la Google Play, pues puedes acceder a las funcionalidades de cuaderno de campo, de manera que registras e identificas observaciones directamente desde tu móvil. Esto es una herramienta potentísima, porque no solamente la utilizan los aficionados que van ocasionalmente al campo como naturalistas o a pasar un rato y algún día pues tienen una duda, sino que hay profesionales trabajando en temas medioambientales que utilizan la herramienta para la toma de datos, incluidos científicos que hacen sus proyectos y toman los datos directamente en campo con la herramienta. La herramienta nos permite además aprender, explorar lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso si no sabemos lo que es. Tenemos un sistema de identificación automático de especies utilizando imágenes con un reconocimiento entrenado con inteligencia artificial que cada vez que subes una foto, él te intenta identificar la especie y te da una sugerencia. Actualmente esta inteligencia está entrenada principalmente con especies de Centro Europa, con lo cual estamos bastante limitados aquí, que tenemos el país con mayor biodiversidad de toda Europa, pues hay un montón de especies que ahora mismo no se reconocen. Estamos trabajando precisamente con esas 650.000 fotos que tenemos aquí en España para sacar un entrenamiento nuevo en octubre, que nos permita ir por aquí con muchísima más seguridad a la hora de identificar especies, porque se van a incorporar un montón de especies nuevas y se va a mejorar el algoritmo. En el caso, pues bueno, lo acabo de comentar, ¿no? Que poder ayudarte con la herramienta para tratar de identificar especies, pero sobre todo también a los usuarios y a nosotros, si estamos en el campo tomando datos, tanto seamos aficionados como profesionales, nos permite ver rápidamente de una sola foto qué datos tenemos, cómo los tenemos, podemos filtrar, podemos hacer búsquedas. Es una herramienta bastante potente, tanto a nivel geográfico como a nivel de datos específicos. Por ejemplo, aquí tenéis una captura de la pantalla de las fotos mías, de la sección mía de fotos, pero aquí tenéis arriba, podéis ver que puedo acceder a mis observaciones, mis sonidos, las especies que he visto, los transectos o conteos, que ahora los veremos, las localizaciones personales, porque me puedo crear mis propias áreas en las que trabajo, me puedo crear mis alertas para que me avise si se ve algún tipo de especie que a mí me interese y algunas otras opciones avanzadas.
De un vistazo puedo ver, por ejemplo, estadísticas rápidas, como esta gráfica, que es el número de especies que llevo vistas. Cada escalón de esto es un viaje, que siempre sube las especies de golpe y porrazo. Cuando llegas a un sitio extranjero o un país extranjero y empiezas a apuntar nuevas especies. Y toda esa información que se va recogiendo la puedo consultar de esta manera, y esto es lo que nos interesa a nosotros a la hora de poder empezar a trabajar con ellos, porque los datos, cada observación, y esto lo vamos a ver en el siguiente módulo con mucho más detalle, cada observación es una observación. Es decir, cada observación tiene un registro en nuestra base de datos con una serie de datos, de características que la acompañan, como es la ubicación en la que se ha hecho esa observación, la fecha y la hora, además de un montón de parámetros adicionales que puede el usuario introducir adicionalmente. Sexo, edad, comportamiento, método de muestreo, etcétera, etcétera. Esto es el núcleo de toda la plataforma, las observaciones. De hecho, el nombre es Observation y le viene ni al pelo, porque básicamente todo pivota alrededor de las observaciones. Luego, estas observaciones, una vez que están subidas al servidor, se pueden agrupar en listas. Estas listas ya las podemos considerar una lista que se va haciendo a lo largo de un camino, pues eso es un transecto de toda la vida a nivel científico. Y si estamos quietos en un sitio y vamos contando las especies desde un solo punto, sin que tengamos desplazamiento, pues eso es un conteo. Y luego ya las podemos combinar estas dos herramientas como queramos. Pero básicamente lo que hacen es que esta herramienta, tú inicias un transecto o un conteo y terminas, y todas las observaciones que hayas hecho en medio las agrupas bajo ese mismo listado de especies. Esto es una herramienta tremendamente útil para la gente que está trabajando recogiendo datos con protocolo de manera metódica, pero incluso también para las personas que salen en plan aficionado, pueden llevar un control más o menos rápido y visual de qué es lo que han visto cuando han hecho una visita a un lugar. Por ejemplo, aquí tenéis una de las visitas que yo hice en una salida a ver orcas o cetáceos en el estrecho. Bueno, pues tenéis el recorrido. Esto es una captura de la página web. Esto está como se ve una vez que la tienes allí subida. Tienes el recorrido, que es esta línea azul, y tienes las observaciones marcadas como puntos. Aquí está todo, mamíferos, aves, etc. Puedo pinchar en cada puntito, puedo ver exactamente qué es lo que he visto en cada lugar, tengo mi listado, aunque no lo he sacado en la captura, pero bueno, está por aquí abajo. Y esta información además se puede exportar tanto en formato CSV como en formato KML, con lo cual también es muy útil a la hora de procesar la información. No solamente se pueden registrar observaciones, o sea, avistamientos de algo, sino que además de esto, pues la herramienta te permite, con la utilidad de los transectos, podemos hacer censos, podemos registrar las capturas que estamos haciendo dentro de una estación de anillamiento, por ejemplo, o podemos llevar un conteo de atropellos de lo que vamos anotando a lo largo de un recorrido en una carretera. Esto da una potencia a la herramienta muy importante. Podemos utilizarla para recoger datos en muchísimas circunstancias y para un montón de proyectos de ciencia ciudadana. De hecho, hay varios impuestos en marcha utilizando la herramienta como base porque es muy potente. Luego toda la información se sube al servidor, a la nube, y ahí se queda alojada con la idea de que quede preservado para el futuro y que cualquiera pueda coger y descargarlo para utilizarlo ya sea en proyectos de conservación, en estudios científicos, etc. Pero no todo es público. Las observaciones se protegen para evitar que haya cierta información que se filtre a ojos indeseables. Se pueden proteger temporalmente, se protegen de manera automática ciertas observaciones, por ejemplo, las observaciones de osos automáticamente no se ven. Y además cada uno es propietario de la información que sube, esto es muy importante. Las observaciones siempre son de la persona que ha hecho la observación y tú puedes decidir con quién compartes. Si no compartes con nadie, lo compartes con alguno, y además si tus observaciones son visibles o no son visibles. Como hemos comentado, la idea es preservar todos estos datos
de cara al futuro para que se almacenen con la máxima seguridad y sin ningún tipo de pérdida. De manera que tanto las observaciones que estamos tomando ahora pues pueden ser más o menos relevantes, pero dentro de 20 o 30 años serán una joya. Más quisiéramos nosotros a día de hoy tener la potencia y las herramientas con esta cantidad de observaciones de lo que estaba pasando hace 30, 40, 60 años. Esta información en la base de datos está georreferenciada, como hemos comentado, que cada observación tiene sus coordenadas. Esto se mete en una base de datos de PostGIS, es el sistema que va por detrás, y que te permite hacer consultas en base a zonas geográficas. Puedes definir tu polígono y hacer una búsqueda en función de ese polígono. Aquí, por ejemplo, tenemos ya definido miles de polígonos en todos lados que se pueden consultar de manera directa. En este caso, pues mira, tenéis una pequeña laguna que hay de un manantial en las afueras de Sevilla, en la parte sur, que pertenece a Dos Hermanas, de hecho. Aquí tenéis el dibujo del polígono y bueno, pues se pueden consultar de una manera rápida y de un vistazo datos acerca del número de observaciones que hay, los usuarios que más activos están dentro de la laguna, en este caso del polígono, fotos, sonidos, especies, una cosa parecida a lo que puedes hacer con tus datos, pero también lo puedes hacer en una región en concreto. No tienes por qué ser solamente una zona muy pequeñita. Te puedes ir a Sevilla, puedes irte a Burgos, puedes hacerlo en el humedal de Atapuerca, puedes hacerlo en cualquier área que esté definida previamente. ¿Que no está esa área? Puedes solicitarla que se cree o pintarla y te la quedas en tus localizaciones personales. También puedes consultar estadísticas, como hemos visto antes, pues estas son las estadísticas de la laguna, que obviamente aquí es donde se empiezan a tomar datos de manera regular por parte de los visitantes y estos son observaciones históricas. También puedes consultar una especie en concreto en un sitio, como va, por ejemplo, los mosquiteros comunes, pues aparentemente llegan en marzo y se van en septiembre. Esto es así. En otros casos podría ser que aquí simplemente pues no hay nadie observando, pero en este caso esto es lo que se produce. Puedes consultar estadísticas de una manera más o menos referenciada o puedes consultar estadísticas directamente para una especie completa. Aquí tenemos el mapa de presencia del meloncillo, el Herpestes igneumon, en toda España. Esto te permite también crear algunos filtritos rápidos, como por ejemplo lo que estamos viendo, que es un mapa de calor de lo más sencillo. Y bueno, pues de un vistazo puedes ver cuál es la distribución de un mamífero. En concreto, este mapa es probablemente está un poco desactualizado porque no lo saqué ayer, pero mirar esto es la distribución más actualizada que te puedas encontrar de los mamíferos aquí en España, porque la SECEM ha volcado el atlas entero de los mamíferos en nuestra plataforma y de hecho se retroalimenta de manera que el atlas se va enriqueciendo con las observaciones que van realizando todos los participantes en la plataforma. Como os comentaba antes, no solo sirve para meter citas aisladas de algo que has visto, sino que lo podemos utilizar para proyectos muy concretos, como en este caso es el Plan SAFE. El Plan SAFE, que es Stop Atropellos de Fauna en España, es un proyecto nacional del MITECO que se hace con la colaboración de 3 entidades principales que son las que ponen los voluntarios y la Estación Biológica de Doñana CSIC, que pone los recursos científicos. Y en este caso, la Estación Biológica de Doñana ha escogido Observation como la plataforma idónea para recoger los datos del proyecto, del Plan SAFE. Cualquiera que quiera participar lo que tiene que hacer es apuntarse a la plataforma y hacer una serie de transectos utilizando la herramienta de transectos que tenemos y una herramienta de proyectos muy potente que tiene también para recoger datos de una manera sistemática dentro de un proyecto que tiene su protocolo bien definido y no es solo recoger citas de manera casual. Con lo cual, la plataforma tiene una versatilidad muy amplia, no solo para citas ocasionales, sino para hacer muestreos sistemáticos con ayuda de voluntarios que puedes no conocerlo y no haberlo visto en tu vida. Adicionalmente, esto tampoco es una cuestión que sea relativa, crítica para el tema del análisis, pero sí es bueno saberlo. La herramienta es muy potente para hacer educación ambiental y conservación. En este caso, pues bueno, hay una herramienta que son los BioBlitz, que son pequeños proyectos que tienen una ventana de tiempo muy concreta, empiezan en una fecha, terminan en otra, y tienen como objetivo ver cuantas más observaciones sea posible en un área
Y el objetivo en realidad es mezclar a expertos y aficionados para que fluya el conocimiento entre ellos, para que se produzca un intercambio de ideas y la gente aprenda, tanto los expertos aprendan de los voluntarios como viceversa. Y por supuesto, como consecuencia, hacer un mapeo de toda la biodiversidad que se encuentra en ese área en el tiempo que tengamos, que hayamos definido. Por ejemplo, estuvimos este pasado mes de abril haciendo una actividad parecida en la Universidad Pablo de Olavide. Por primera vez hicimos un BioBlitz allí en el que participaron 120 personas, de los cuales 30 eran expertos. Se recogieron casi 1000 observaciones de 294 especies, pero más de 500 taxones. Aquí tenéis un pequeño mapa, esto es otra captura de la pantalla de la página y bueno, pues muy gracioso además porque podéis llevar en tiempo real, podéis ir viendo qué es lo que está ocurriendo. Estas observaciones además pasan al corpus de información que tenemos en Observation, se validan, se revisan y se incorporan como cualquier otra observación normal que se realiza. Las observaciones las tomamos de dos maneras, las podemos tomar directamente con las aplicaciones móviles, como hemos comentado, o se pueden meter directamente a través de la página web con un formulario. Lo recomendable es utilizar las aplicaciones móviles. Y una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar con datos de ciencia ciudadana es que es muy aconsejable saber cómo se han tomado esos datos de primera mano. Experimentar y jugar un poco con la plataforma que está recogiendo los datos, porque así vais a entender cuáles son los posibles elementos de duda que os pueda causar a la hora de analizar los datos. Cuáles son los riesgos a la hora de tomar ciertas decisiones. A lo mejor dais por sentado que algo significa una cosa y luego resulta que no, que es otra. En este caso, pues es muy fácil instalarse la aplicación en el móvil y darse un paseíto y empezar a apuntar cosas. Con el móvil, las aplicaciones están pensadas para que no necesites ni red, ni wifi, ni nada, no necesitas cobertura. Te pilla automáticamente la fecha, la hora y la posición, no te tienes que preocupar tampoco de ir dando coordenadas GPS. Y directamente las fotos que vayas tomando con el móvil o los sonidos que vayas grabando los puedes incorporar a cada una de las observaciones que vayas realizando. Si tenemos cobertura, podemos acceder a algunas funcionalidades extras, como es la identificación automática, o incluso en Android podemos utilizar nuestra voz para introducir las observaciones. Esto, a la hora de analizar los datos, no nos va a importar cómo se haya introducido, pero si la queremos utilizar, os aseguro que es muy buena herramienta el tema de no tener que estar mirando la pantalla para ir registrando nuevas observaciones. Y por supuesto, la única manera de hacer transectos o recuentos en puntos es utilizando las propias aplicaciones de los móviles. Bueno, pues esto ha sido un vistazo rápido y general de cómo funciona Observation, cómo se toman los datos de Observation y en qué consiste la plataforma. Espero que con esto os haya quedado una imagen más o menos genérica de qué es lo que os va a venir, y lo que os invito es a que la utilicéis, que os registréis en la página de observation.org y que salgáis, aunque sea a apuntar un gorrión que os encontréis por la calle o alguna planta o algún insecto que conozcáis. Y haceros con la plataforma, porque después os va a resultar mucho más fácil interpretar los datos que vais a recibir de la plataforma para su análisis. Pues si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección de correo de info@observation.org. Y pues muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado de vuestro interés y nos vemos en el siguiente módulo. Saludos. Hola, muy buenas tardes, soy Julio Rabadán de nuevo y estamos aquí para la segunda sesión del curso de análisis de datos de ciencia ciudadana. Esta vez vamos a hablar de la observación dentro del portal de Observation. Bueno, como hemos dicho en la anterior presentación, en el módulo primero, en Observation, una observación es una observación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que la unidad básica de información dentro de Observation es la observación. Y está compuesta por tres elementos indispensables. Una es el taxón, que ahora veremos lo que es. El taxón es lo que describe
el individuo que ha sido observado, una fecha que es obligatoria. Podemos además añadirle después una hora, pero mínimo necesitamos una fecha y un lugar, el lugar donde se ha visto ese individuo, que ya lo podemos definir mediante unas coordenadas precisas o con un área, que tiene menor precisión, pero sigue dando una descripción de dónde se ha visto el individuo. Con estos tres elementos empezamos a conformar lo que es una observación. Vamos a ir parte por parte en cada uno de ellos. Vamos a empezar por el más complicado. El más complicado es el concepto de taxón. Bueno, esto de los taxones es una manera de clasificar la vida en ciertas cajitas, y en un principio nos podría parecer que la clasificación de los animales era algo sencillo, que es algo muy bonito, plantas, animales, flores, pero hemos sido engañados. Esto es mucho más complicado. En este caso, la clasificación de los seres vivos se realiza en distintas capas, cada una más profunda, con una serie de clasificaciones, cada una más detallada, y que van pues desde el dominio, reino, filodivisión, clase, orden, familia, género, y hasta finalmente llegar a la especie. En definición estricta de papel, en Wikipedia podemos encontrar que en biología un taxón, o taxon, del griego taxos, taxis, significa ordenamiento, es un grupo de organismos emparentados que en una clasificación dada, ojo con esto, han sido agrupados, asignándole al grupo un nombre en latín, una descripción si es una especie y un tipo. He puesto en negrita el tema de en una clasificación dada, porque aquí vamos a tener bastante manteca, como se suele decir por aquí por el sur, porque es donde nos vamos a encontrar problemas a la hora de definir qué es un taxón o qué nombre le vamos a dar a un taxón. En Observation partimos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una especie muy sencilla que conocemos todos, Passer domesticus, el gorrión de la calle, de todas las calles, por lo menos aquí en España de momento. Eso sería una especie. Una especie, pero nosotros podemos no llegar a definir una especie con nuestro taxón, porque a lo mejor hemos visto pasar muy rápido ese gorrión y no sabemos si es un gorrión moruno, un gorrión molinero o un gorrión común. Entonces, podríamos dejarlo en el género. En este caso, nos quedaríamos como Passer SP o Passer Spec, que es como se denominan los géneros en Observation. O sea, cuando veamos los datos que nos podemos descargar, vamos a ver observaciones en las que vamos a tener este spec. Eso indica que no es un taxón completo con especie, sino que nos hemos quedado antes. En este caso, en el género. Por encima de Passer, del género Passer, tenemos la familia Passeridae. Y ahí la definimos como Passeridae indet. Es un Passeridae indeterminado. Por encima de la familia tenemos el orden Passeriformes, igual, Passeriformes indet. Y por encima de Passeriformes indet tenemos Aves indet. Hemos visto un ave, pero realmente no sabemos cuál es. Esto parece una tontería. Bueno, habrá mucho que vea un pájaro y no sepa cuál es, pero muchas veces esto se utiliza incluso porque estás haciendo un censo de atropello, ves un pájaro atropellado, eres incapaz de identificar la especie, pero sabes que era un ave. Más allá de saber que era un vertebrado, sabes que tiene pluma y puedes decir, venga, pues me quedo en Aves indet. Esto es, digamos, la clasificación, la denominación de los distintos taxones que tenemos dentro de Observation, pero nos vamos a encontrar con un siguiente problema que vamos a ver ahora. Y es, ¿qué es una especie? Esta pregunta, que se la llevaban haciendo desde hacía muchísimo tiempo los biólogos, la intentó resolver Linneo con una clasificación de los seres vivos allá por el principio del siglo XVIII, y que pegó la gran revolución con la nueva visión que aportó Darwin a la evolución de las especies, la ecología. Aquí tenéis el disco de las distintas especies de pinzones de Darwin que se encuentran en las Galápagos. Como veis, las diferencias entre algunos de los individuos son sutiles. De hecho, hay varias especies, los Geopisas,
que prácticamente es la misma especie, pero que le vas cambiando el pico y le vas sustituyendo otro como si fuese la familia Potato. Esto dice, bueno, tenemos aquí el dibujo de referencia y es muy fácil. Nosotros nos cogemos un individuo y lo clasificamos directamente. Hasta que llega la ciencia y te dice, bueno, eso no es así. Este estudio que hicieron los Grant allí en Galápagos, se pusieron a medir picos y empezaron a tomar medidas de ancho, altos y tal, y se dieron cuenta de que las especies se superponen en ciertos parámetros y no es tan fácil porque esto suele ser un continuo. Este continuo hace muy difícil que podamos tener una clasificación clara entre una especie y otra muchas veces. Con lo cual, los límites de separación entre qué es una especie y qué es otra van cambiando. Y a nosotros, los seres humanos, nos encanta clasificar, así que nos emperramos mucho en ponerle nombre y saber si algo es de una especie o de la otra. Y aquí vienen los problemas, porque entre taxónomos anda el juego. Y es que, al fin y al cabo, se van revisando continuamente los conceptos que se tienen sobre una especie. Esto, por ejemplo, es una gráfica sobre el número de correcciones que se han ido realizando a las listas de aves de Norteamérica en los últimos 127 años. Aquí se ha pasado de considerar que un juvenil y un adulto de una misma especie eran especies distintas, eso se ha ido uniendo, que son los lambs, y otras especies que se creían que eran la misma se han ido separando, esos son los splits. Si os fijáis, en los últimos años ha habido una cantidad de splits enorme, porque se está aplicando nuevas técnicas genéticas al análisis de las taxonomías, de la división de las especies, y se están produciendo incorporaciones de especies nuevas prácticamente cada mes. Esto está provocando un caos organizativo, porque es incapaz de absorber cualquier persona normal la cantidad de información que se va generando acerca de los cambios de los árboles taxonómicos. Y efectivamente los taxónomos se lo pasan muy bien y se dedican todo el día a inventar nuevas especies, pareciera. Y lo peor de todo es que además los taxónomos se ponen igual de acuerdo que estas personas cuando quieren cruzar este cruce. No van todos en la misma dirección. Cada uno va proponiendo su idea nueva y se van generando distintas ideas acerca de qué es una especie, si esto es una especie o es otra. Para poner un poco de orden, nosotros en Observation trabajamos con una serie de grupos taxonómicos, que básicamente son estos que tenéis aquí en la lista principal: aves, mamíferos, reptiles y anfibios, peces, mariposas, polillas, libélulas. Y aquí acabo de soltar, de paso, una cosilla bastante complicada, que es la diferencia entre mariposas y polillas. Libélulas, escarabajos, ortópteros, himenópteros, hemípteros, dípteros, insectos, otros invertebrados, ahí va todo lo demás, artrópodos, otra familia, moluscos, plantas, setas, musgos, líquenes y algas. Nosotros tenemos estos grupos principales y sobre ellos vamos a tener distintos grupos de especies. Pero para evitarnos este follón de qué es una especie, cuál es la otra, de dónde viene, a dónde va, lo que nosotros hemos hecho es seguir siempre unas listas que llamamos listas patrón, se llaman listas patrón a nivel internacional, y que hacen un compendio de las especies que ellos consideran que están bien establecidas como especies separadas gracias a los estudios científicos que se han ido realizando. Cuando, básicamente, la comunidad científica se pone de acuerdo con que una especie es una especie y que una especie ahora son dos nuevas, pues estos organismos se encargan de mantener una serie de listas completas con este listado de qué especies pertenecen a los distintos grupos. En Observation no tenemos una lista para todas las especies del mundo, sino que trabajamos, dependiendo de los grupos de especies, con distintas listas que existen. Para aves utilizamos la lista de World Bird List de la IOC, el International Ornithological Council, que tenéis disponible en la página web de worldbirdnames.org. Para mamíferos utilizamos la IUCN, que es muy fácil de consultar, ahí tenéis la dirección. Para plantas se usa The Plant List, que es muy reconocido también a nivel internacional. Y luego hay distintas mezclas, dependiendo de otros grupos faunísticos. Utilizamos el WORMS para las especies marinas en general, el Fauna Europea
para la fauna de Europa que no está englobada en las 3 listas principales anteriores, Index Fungorum principalmente para hongos, y todo lo demás se acepta si está aceptado en GBIF. Básicamente, por incidir, aves, mamíferos y plantas se utilizan estas 3 listas de referencia y para todo lo demás se utilizan estas otras 4. ¿Cuál es la que pesa más? Principalmente GBIF, la que estamos utilizando ahora como referencia. Que con esto ya tendríamos la posibilidad de empezar a, por lo menos, introducir nuestra observación. Pues ya tenemos el punto primero, que es la especie. ¿Cómo se introduce una observación? Como hemos dicho en la anterior sesión, podemos hacerlo a través del formulario web o a través de la aplicación móvil. Aquí, a efectos de demostración, vamos a utilizar la página web, pero los mismos campos os los vais a encontrar dentro de la aplicación móvil y van a ser los que van a tener que rellenarse obligatoriamente, ¿vale? Esto lo digo porque podéis hacer, si queréis, juguetear con la página web o podéis juguetear con la aplicación móvil exactamente igual, porque al final la información es lo mismo. ¿Qué tenemos que introducir? Bueno, pues como lo primero que hemos dicho, la especie o taxón. Ya hemos hablado de las características de cada uno de los elementos de las especies y los taxones. Y, por supuesto, la fecha y la hora opcional y el lugar, coordenadas o nombre. Vamos a ver esto en la práctica. Vamos a ver estos 3 puntos, cómo se introducen y en qué valores se introducen. Cambio a Observation y aquí en la página web principal tengo arriba a la izquierda el botón de añadir, pulso añadir observación y se abre el formulario para introducir la observación. Lo primero que se me pide es la fecha, dejo la de ahora, la hora que la puedo poner, es opcional, pero bueno, aparece en el formato 24 horas y punto, puedo poner la observación de ahora. Especie. En este caso, para facilitar la introducción de una especie, directamente me permite empezar a escribir y él me va a hacer una búsqueda de las especies disponibles. No me está preguntando grupo de especies ni nada parecido. Simplemente él va a intentar buscar por nombre común o nombre científico. Es recomendable utilizar el nombre científico. Vamos a poner el ejemplo del Passer domesticus. En este caso, en cuanto dejo de escribir un poco, me aparece en la lista de sugerencias Passer domesticus, pero ojo que lo primero que me salen son las subespecies, porque existen subespecies y también podemos meter subespecies. Me aparecen, ojo, híbridos, que también puedo meter híbridos. Y me aparece el gorrión común, que es lo que yo estoy buscando, Passer domesticus. Bueno, con estos 3 elementos introducidos, la fecha y la hora, la fecha, la hora y la especie, todavía me falta algo fundamental para que yo pueda dar de alta la observación, y es dónde lo he visto. Si no introduzco dónde lo he visto, no me va a dejar enviar la observación. En este caso, si yo pulso aquí ahora el botón de guardar, me dice elija un punto sobre el mapa, por favor. Tengo que marcar la ubicación donde he visto el individuo sobre el mapa, puedo coger cualquier sitio. Puedo, si conozco las coordenadas, introducirlas aquí utilizando el datum de VGS84. Las coordenadas tienen que estar en formato decimal. Pincho aquí, por ejemplo, y fijaros lo que ocurre. Primero me busca el área en la que he pinchado con el ratón sobre el mapa y me sugiere que, bueno, porque estoy en Montilla. Lo siguiente me da las coordenadas y además me pone aquí un campo precisión. Este campo precisión no es obligatorio, pero conviene ponerlo si sabemos más o menos con qué precisión, con qué diámetro de precisión he localizado yo el individuo. Pueden ser 10 metros, 1 metro, pueden ser 1000 metros, podría estar ahí o no estar ahí, a 1 kilómetro de distancia. Con esto yo ya podría guardar mi observación, pero tenemos bastantes más parámetros en este formulario. Vamos a volver a la presentación y os comento. Aparte de los elementos obligatorios,
que eran especie, fecha y lugar, tenemos otra serie de elementos opcionales con los que podemos poner un montón más de información a la observación, dándole un valor enorme. ¿Basta con introducir la especie? Sí, pero si realmente a nosotros nos interesa tener información de calidad, podemos hacer que nuestra observación tenga un valor mucho más alto, además de que para nosotros realmente sea bastante más útil. En este caso, podemos ver que tenemos el número de individuos que hemos observado, el sexo, la actividad que estaban haciendo, el estadio, método de observación, cómo hemos visto o cómo hemos detectado a estas especies, el método de conteo, cómo los hemos contado, si lo hemos contado, la incorporación de fotos y audios, acompañar algún vídeo de YouTube que hayamos grabado y hayamos subido a YouTube. Si tenemos certeza en la observación, si la identificación de la especie es segura, marcamos que tenemos seguridad. Especie relacionada indica alguna especie con la que estemos en ese momento, nuestra especie observada está interactuando. Por ejemplo, una mariposa que está poniendo huevos encima de una planta o una oruga que está comiendo sobre una hoja de una planta, o un águila que está comiéndose a un ratón, etc. Si conseguimos identificar esa especie relacionada, pues lo podemos indicar en este campo. Parásitos, comensales, etc. O sea, podemos tener ahí una cantidad de información interesante. Además, si lo acompañamos del campo actividad, por ejemplo, si vemos una especie de águila pescadora que está comiendo, alimentándose, y en especie relacionada ponemos un barbo, pues estamos diciendo que el águila pescadora se estaba comiendo un barbo. En el punto 14 vemos otra opción que es el escape, que es si consideramos que ese individuo no es un individuo silvestre, sino que su presencia ahí se debe al escape de un animal doméstico criado en cautividad. Esto nos vale también para plantas, porque podemos tener una observación de una planta que no es nativa del sitio, sino que ha sido no introducida queriendo, pero sí que ha sido un escape de un jardín o de algún tema ornamental. Lo podemos poner allí para indicar simplemente que ese individuo no es un individuo 100% silvestre y natural. Luego indicaremos el nivel de protección que le queremos aplicar a la observación, si queremos embargar la observación hasta cierta fecha para que no sea pública hasta que nosotros decidamos, y podemos incorporar después todas las notas que queramos para añadir información adicional. Vamos a ver ahora esto, cómo se hace en el formulario de Observation. Como hemos comentado, os voy a enumerar cómo aparecen aquí, que no es exactamente el mismo orden que aparece en la diapositiva, pero bueno, es un orden más o menos lógico. Lo primero es el número de individuos. Podemos aquí poner el número que nos apetezca. El sexo, macho, hembra, o no sabemos qué sexo tiene. Con certeza, desmarca si tienes duda con la identificación. Esto es importante porque si después tenemos que analizar datos, nos va a interesar saber si el propio observador ha indicado que no tenía mucha seguridad en lo que estaba viendo. Esto simplemente es, si se muestra toda la información, el formulario extendido. La actividad. La actividad nos va a indicar qué es lo que estaba haciendo el individuo o los individuos que hemos observado. Esta lista que tenemos aquí, por defecto marca presente, pero tenemos un montón de opciones. En este caso hemos marcado un ave. Y un ave tiene una serie de actividades predefinidas. Y nosotros podemos elegir, el usuario puede elegir entre esta serie de actividades predefinidas. Tenemos un montón, hay muchas, a lo mejor no están todas las que nos gustaría, pero aquí hay para tener bastantes buenas ideas a la hora de saber qué es lo que estaba haciendo el individuo que hemos observado. Incluso podemos encontrar cosas como víctima de parque eólico, atropello, estancia prolongada, enfermo, herido, con anillas de color, etcétera, etcétera.
Estas actividades están definidas para las aves, pero si nos vamos a mamíferos e introducimos una especie de mamíferos, van a cambiar. Habrá algunas que sean parecidas, pero otras van a ser distintas. Es interesante saber cuáles son las actividades que nos podemos encontrar en la plataforma porque nos pueden ser muy útiles a la hora de analizar los distintos y filtrar las distintas observaciones por lo que a nosotros nos interese. Echarle un vistazo, lo único que tenéis que hacer es introducir una especie de un grupo taxonómico X y veréis a ver qué es lo que os muestra. Hay unas listas que os las pasaré en las que aparecen todas estas actividades organizadas y además actualizadas. En el caso siguiente tenemos el estadio. En el campo siguiente tenemos el estadio. El estadio es la apariencia de la edad, cómo vemos al individuo. Pues en el caso de las aves es bastante limitado a una serie de valores. En otros grupos taxonómicos podemos tener mucha complejidad en este aspecto. Aquí en aves en concreto pues tenemos adulto con plumaje estival, adulto con plumaje invernal, juvenil, subadulto, primer otoño, primer invierno. Ya dependiendo de las clasificaciones, esto ya si alguno tiene más o menos conocimientos de ornitología sabrá lo que significa cada uno de estos valores. Anómalo, aberrante, inmaduro, estival, invernal, etc. El estadio, en este caso, vamos a poner, por ejemplo, una libélula. A ver, aquí me va a hacer buscar todos los... Da igual, voy a coger un odonato cualquiera, este mismo. En este caso, si vemos los estadios, son más limitados. Tenemos adulto, larva ninfa, adulto recién salido, cutícula, anómalo aberrante, huervo, prolarva. Si nos vamos a una mariposa, por ejemplo, juraría que está metida cuatro colas, efectivamente. Aquí los estadios, adulto, oruga, pupa, huevo y anómalo aberrante. Tenemos distintas variables dependiendo del grupo taxonómico. En el caso de las actividades, pues bueno, pues moviéndose al este, moviéndose al norte, refugio, seda, plano, son un poquito más limitadas, pero bueno, tenemos aquí algunos valores que son los que se han ido añadiendo en función de las cosas que se han ido solicitando. Método de observación, igualmente, va a depender del tipo del grupo taxonómico que estemos observando, pero más o menos comparten algunas cosas en común. En este caso, pues método de observación básico es visto, capturado, trampa luminosa, trampa malasia, trampa cromática, otro tipo de trampa, criado y liberado en colección, barcoding de ADN o si ha sido observado en una colección dentro de una edificación. En este caso, sí que hay bastante más complejidad en el Passer domesticus. Volvemos otra vez a nuestro pájaro. Y aquí sí que nos vamos a encontrar en los métodos de observación otras opciones, visto, oído, aparece oído, una mariposa normalmente no emite sonido, entonces no se identifica, visto y oído, el rastro capturado en Egagrópila, etcétera, que tenemos una gran diversidad de opciones que se aplican en este caso a este grupo de especies. Y como os comentaba antes, justo debajo tenemos la especie relacionada, que se escribe exactamente igual que la anterior. Podemos relacionarlo mediante la actividad que esté realizando o simplemente aquí incluso podríamos poner una garrapata, yo qué sé, dependiendo un poco de lo que nos apetezca. Tenemos el campo de notas, que es de libre disposición. Podemos poner aquí todo lo que nos dé la gana y escribir la información que nosotros queramos aportar, que no la tenemos normalizada en esta serie de campos. Y a posteriori tenemos el método de conteo preciso, sin especificar, visto sin contar, conteo aproximado, que quiere decir que había muchos, pero no me he puesto a contar con detalle. Una extrapolación, que quiere decir que he contado la quinta parte de los individuos que había de una manera exhaustiva y luego lo he multiplicado por 5. O abundancia, quiere decir
que aquí había tantísimos que soy incapaz de apreciar exactamente cuántos había. Estas distintas opciones, algunos usuarios las usarán correctamente y otros usuarios no las sabrán utilizar correctamente. Son los menos los que se ponen a indicar este tipo de valores realmente. El siguiente campo es el de individuo escapado, como os comentaba anteriormente. La referencia externa es un enlace exterior que puede ser ese vídeo de YouTube, esa noticia en la que aparece la cita a la observación, etc. El nivel de protección, que es lo que va a indicar a la máquina cómo tiene que enseñar esta observación al resto de usuarios. El nivel normal y por defecto es público. La observación se va a mostrar de manera directa, o le podemos aplicar un difumino de 1 kilómetro para que no se sepa exactamente de dónde se ha realizado esta observación. Y el último campo es el del embargo, es la fecha hasta que la observación no va a aparecer en ninguna lista ni va a aparecer disponible a cualquier otra persona que no seamos nosotros. Nosotros siempre vamos a poder ver nuestras observaciones. Bueno, pues una vez que hemos rellenado todos estos campos, ya podríamos tener nuestra observación. Pero vamos a contaros unas cosas, y es cómo se introduce un grupo familiar. Hemos visto una mamá con sus patitos y queremos introducir que hemos visto una mamá con sus patitos. En este caso, hablamos de que una observación es una observación y podríamos decir, bueno, hago 2 observaciones, meto la madre por un lado y los patitos en otro lado. Dice, sí, pero eso ya no es que una observación es una observación. Eso ya es que una observación son 2 observaciones. Entonces ahí se hizo lo siguiente. Una observación puede tener subgrupos de individuos que pueden estar clasificados en el sexo, la edad y la actividad. Por ejemplo, ahora es época de cría. Estamos viendo muchísimos gorriones por ahí y imaginaros que hemos visto una familia de 6 gorriones. Fijaros que aquí tengo un botoncito de composición de grupo, que esto me aparece en verde, juraría, porque yo he introducido antes una serie de valores, lo vamos a ver, y si pulso el botón se me va a abrir un menú flotando, un formulario flotando, en el que yo puedo incorporar, mirad, aquí está, yo puedo incorporar distintas composiciones dentro de este grupo. Por ejemplo, me lo voy a inventar sobre la marcha. He visto un macho que está transportando comida y era un adulto. Añado, he visto una hembra que estaba presente, no estaba haciendo nada y que era adulta. Y luego he visto 4 desconocidos, porque no sé el sexo, pollos recién nacidos. Estadio, pues juveniles. Y le doy a confirmar composición del grupo. Esto me va a crear una sola observación de 6 individuos, pero me va a incluir estos subgrupos dentro de esta observación. Es una herramienta súper potente para dar lugar a la identificación de grupos familiares. Bueno, pues ahora sí, una vez que hemos terminado, ya tenemos nuestra observación. Vamos a ver una observación cualquiera y vamos a ver cómo queda. No vamos a darle a esta porque sería introducir información falsa, ¿vale? Entonces voy a coger una observación de las que ahora mismo me salen aquí en la plataforma. Aquí dice que tenemos observaciones de Ansar común. Mira, aquí tenemos una. Y si os fijáis, tenemos los parámetros que ha introducido este usuario, Hans Verdad, ha introducido Ansar común, que ha visto en Alemania. Y estaba en 80, alimentándose, con una serie de valores, etcétera, etcétera. Esto parece todo, pero aquí hay más información y es importante que hablemos también de los datos que no son los que ha introducido el usuario. ¿Y esto qué es? Estos son los metadatos. Un metadato es la información que hay sobre la observación. Son casi tan importantes como la observación en sí, especialmente a la hora de procesarla. ¿Qué son estos metadatos? Bueno, pues los más importantes que tenemos en Observations son estos 6. Primero,
La fecha y hora a la que se introdujo la observación, porque podemos tener una observación de 2012 que se introdujo en 2012, pero podemos tener otra pero esa observación se pudo introducir en 2020, porque alguien se puso a mirar su cuaderno. El autor, que lo hemos visto en la observación esta, que era este hombre, Hans Verdad, pero yo no tengo que introducirlo. Eso va acoplado directamente a esa observación. ¿Quién ha realizado esa observación? Otro valor importante es el medio. ¿Cómo se ha introducido esa observación en el portal? Por medio de la aplicación móvil, directamente desde el formulario web o realizando una importación masiva de datos desde alguna de las otras plataformas o utilizando un sistema de los que tiene Observation para hacer importaciones masivas de datos de otros sistemas de base de datos en digital. Eso nos puede dar idea de si la observación ha sido también más madurada o ha sido tomada directamente en un momento dado sobre el campo. El punto 4 es el más importante de todo. Es el estado de validación. Un usuario revisor, un administrador, va a revisar esa observación y va a decir si esa observación tiene una gran calidad científica o necesita revisarse o no es para nada fiable. Este es un procedimiento bastante, no iba a decir complicado, no creo que sea complicado, pero sí que es bastante laborioso que realizan los validadores, un trabajo muy concienzudo para verificar todas aquellas observaciones que sean posibles de tener algún error o que sean sospechosas de que sea una confusión de introducción o una confusión de identificación por parte del observador. Ese estadio de validación va a indicarnos la calidad del dato que estamos viendo, con lo cual hay que tenerlo en cuenta muchísimo, porque es una revisión manual que se va a realizar sobre todas las observaciones. Explicaremos en el siguiente módulo cada uno de los distintos valores en el estadio de validación para que sepamos realmente qué es lo que significa. Luego también tenemos como campo adicional quién ha sido el administrador o revisor que ha calificado la calidad de esta observación y, por supuesto, el histórico de modificaciones que ha sufrido esa observación. Vamos a volver a nuestra base, a nuestra observación, que esta observación es muy reciente y no ha sido validada. Lo que estáis viendo ahora mismo es el interfaz que ve un revisor cuando se entra en la página web y ve una observación. Vosotros veréis estas observaciones ligeramente distintas, pero quiero que sepáis y que veáis cuáles son las distintas opciones que nos podemos encontrar al ver una observación, sobre todo con el tema de la validación. Si os fijáis aquí arriba a la derecha, tenemos una palabra desconocido con un cuadrito gris. Esto nos indica que nuestra observación no ha sido revisada todavía. El estado de validación es desconocido porque nadie le ha metido mano, básicamente. Yo, que soy administrador y revisor de AVE, puedo ver exactamente qué otras opciones hay disponibles en función de lo que me parezca que sea esta observación. Puedo aceptarla por un administrador, obviamente, porque soy yo. Esto quiere decir que ha sido aceptada en base al conocimiento que tengo yo de la presencia de la especie en esa zona o la confianza que tengo yo en el observador. Pendiente quiere decir que esta observación es dudosa y hay que revisarla concienzudamente. Rechazada quiere decir que la observación no tiene calidad suficiente, ha sido analizada y ha sido descartada, pero el usuario que ha realizado la observación no quiere cambiar su especie por la que nosotros le recomendamos. Y por último, la no se puede validar aún es la que nos podemos encontrar con mayor frecuencia, porque lo que dice este estado de validación es que la observación es sospechosa de ser errónea, pero no se puede verificar que lo sea o que no lo sea, porque no hay pruebas que soporten que se haya visto ese individuo en ese lugar y en esa fecha. Estos son los valores principales. Falta uno, que es el de aceptado con pruebas. Si el usuario incorpora un canto o un sonido, podremos validar la observación con prueba. Pues poco más. Aquí tenemos
esta información que es relativa a los metadatos, de en qué fecha y hora se modificó y se creó la observación. Y luego tenemos aquí acceso al registro de cambios, que actualmente no hay ningún cambio porque esta observación es totalmente nueva y reciente. Pues esto es básicamente una observación. Ya no tengo nada más que deciros, podríamos estar hablando sobre estos detalles muchísimo porque hay materia para extenderse bastante más, pero creo que es suficiente con lo que os hemos contado aquí para que tengáis una visión clara de qué es lo que tenemos dentro de una observación y va a ser nuestra materia con la que vamos a empezar a trabajar para realizar los análisis con la información que nos vamos a descargar de la plataforma. Pues nada, espero que os haya interesado. Si tenéis cualquier duda, podéis preguntar en el grupo del chat asociado al canal de YouTube o podéis escribirnos a la dirección de correo de info@observation.org. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente sesión. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Esta es la tercera sesión dentro del curso de análisis de datos de ciencia ciudadana que se hace dentro de las sesiones que está organizando la Universidad de Burgos con el proyecto Aquacolab. Y en concreto estamos hablando sobre los análisis de datos de ciencia ciudadana de Observation.org, que es la plataforma de ciencia ciudadana que yo coordino aquí a nivel nacional. Y en esta sesión vamos a hablar de un portal de proyecto. ¿Qué es un portal de proyecto? Y vamos a poner el ejemplo de Aquacolab, que es el proyecto en concreto en el que se engloban todas estas charlas. Un proyecto en sí, en términos generales, no es más que un proyecto de ciencia ciudadana en el que se trata de buscar con un objetivo datos para responder a alguna pregunta. Básicamente es un estudio científico en el que se ha pedido ayuda y colaboración a gente que no son profesionales de la ciencia para que participen. No son técnicos de campo, no son técnicos de laboratorio, pero pueden participar con su ayuda y esto es lo que se conoce como ciencia ciudadana. Para facilitar esa recogida de datos, el almacenamiento y después distribución de esa información, Observation pone a disposición de las iniciativas de ciencia ciudadana la posibilidad de crear un portal de proyectos. Básicamente es una herramienta de recolección y visualización de datos de biodiversidad para proyectos de ciencia ciudadana. Ni más ni menos que un portal como el de Observation, en el que se adapta la imagen y se adaptan ciertos parámetros para que entren acorde a la información que se quiere recoger, acorde al proyecto en concreto. En este caso, tenemos el proyecto de Aquacolab, que es un proyecto de vigilancia de la calidad de los sistemas de agua dulce en la provincia de Burgos. La gente participa de diversa manera, se toman y se miden diversos parámetros de la calidad del agua, de la calidad de los ecosistemas y entre ellos se toman medidas de biodiversidad. Estas medidas de biodiversidad se toman, las puedes tomar en papel, pero al final se apuntan en el portal de Observation. Dentro del portal de Observation esa información queda almacenada y mediante el portal de Aquacolab se puede llevar un control en tiempo real de qué información es la que se ha ido recogiendo. Se puede navegar por ella, se puede incorporar nueva información, por supuesto, y se puede descargar por parte de los administradores la información relativa del proyecto. Y allá que vamos a ver un ejemplo práctico. Cambio a la vista del navegador y bueno, lo que estáis viendo ahora mismo es el portal nuevo de Observation, que es el que hemos estado utilizando en las distintas sesiones anteriores. Aquí, ¿qué pasa? ¿Que puedes crear proyectos? Sí, existe la pestaña de proyectos, pero son proyectos específicos, con una metodología específica, con un protocolo muy concreto, y no son este tipo de proyectos de ciencia ciudadana como el de Aquacolab, que son básicamente lo que se llaman proyectos de recolección o de gathering en inglés, que al final es, bueno, pues sal ahí y toma datos, con un protocolo entre comillas, pero no es tan estricto.
En Observation tenemos esta funcionalidad que nos permite hacer esa recolección sin tener ese protocolo muy estricto, de una manera parecida a lo que puede ser la incorporación de datos a un área. Hemos visto en el ejemplo que pusimos en la charla primera cómo incorporábamos datos a una laguna y se veía el área de la laguna con su información. Pues imaginaros lo mismo, pero para un área más compleja y personalizada, y además con una serie de logotipos. Esto está funcionando desde hace más de 10 años, pero está funcionando con el portal antiguo de Observation. Esto que estáis viendo es el portal nuevo, que tiene 3 años desde que se publicó, pero para los portales, la funcionalidad de los portales para proyectos, de proyectos sencillos, todavía estamos trabajando con el portal antiguo de Observation, que nos permite además tener una dirección específica para el proyecto. Como hemos visto en la diapositiva, aquí tenemos una dirección específica para el proyecto, de manera que tiene su propio portal, que es aquacolab.observation.org. Esto nos lleva a una interfaz que está basado en la página antigua, porque vamos a escribir aquí directamente para que lo veáis. Voy a borrar todo esto y me quedo con aquacolab.observation.org. Esto me lleva a la página de inicio, y en la página de inicio lo que veo es una interfaz de Observation muy distinto al que hemos estado viendo hasta ahora, pero que tiene cierto parecido. En él lo que vemos es un título específico adaptado al proyecto vuestro, en este caso es el de Aquacolab, y la funcionalidad que me permite navegar para buscar los datos, incluso añadir nuevas observaciones de una manera parecida al que tenemos en el portal habitual de Observation. Se ha incorporado un banner en la parte inferior con los patrocinadores y hospedadores del proyecto, y aquí directamente pues vemos sobre un mapa información sobre los últimos datos que se han ido introduciendo en la plataforma. En este caso tenemos un puñado de observaciones del 20 de junio que se producen en esta zona. ¿Cómo funciona el portal? Los portales tienen distintas características y dependiendo del tipo de proyecto pues se aplican unas características u otras. Básicamente, como os he comentado, al final lo que se trata es de recoger observaciones en un área concreta, y podemos permitir que colabore cualquier persona o solo aquellas personas que se hayan suscrito al proyecto. En este caso, el proyecto Aquacolab es un proyecto abierto a cualquiera, de manera que cualquiera que pase por allí y tome una información podrá estar colaborando con el proyecto incluso sin saberlo. Y lo que tiene definidas son distintas áreas donde están corriendo los distintos proyectos, subproyectos colaboradores del portal del proyecto de Aquacolab. ¿Qué áreas son? Pues yo soy administrador de este proyecto y os voy a enseñar las distintas áreas que tenemos suscritas al proyecto. En este caso tenemos aquí un listado de ellas. Si pinchamos en una, pues podemos ver el caso de Valdeahumada Viva, que es uno de los participantes dentro de Aquacolab, y que aquí tenemos todas las observaciones que se han producido en el área que esta organización lleva dentro de Aquacolab, que está aquí exactamente, no sé dónde queda esto, bueno, al lado de Humada, obviamente, y nos permite hacer consultas por cada uno incluso de las subáreas que pertenecen a Aquacolab. De hecho, aquí si vuelvo para atrás puedo ver cada una de ellas, pero incluso si desde cualquiera de los portales, incluso desde el de Observation nuevo, escribo Aquacolab, como todas las áreas que participan tienen Aquacolab dentro de su nombre, pues aquí tengo el listado de las distintas áreas y puedo acceder a cada una de ellas, ¿vale? Y ver el detalle. Esto lo podéis hacer vosotros con vuestra cuenta y podéis acceder y mirar y ver qué es lo que está ocurriendo en cada una de las áreas, qué información se ha ido recogiendo, ver el listado de especies que se han visto. Ahora miraremos esto. Esto en realidad es información sobre un área estándar, pero lo que vamos a hacer es ver esto específicamente para el portal que nos atañe, porque el portal lo que hace es sumar esta información de todas las áreas que se han ido incorporando al proyecto y aglutinarlas de manera que, primero, se puedan consultar
y segundo, se puedan exportar para después realizar los análisis pertinentes. Vamos a volver a la página de inicio. Como os he dicho, aquí solamente se ve de una manera somera las últimas observaciones que se han incorporado, pero no tenemos el registro de todas las observaciones. Normalmente la información de todas las observaciones no se ofrece de manera sencilla a nadie que visite el portal, porque claro, entonces se podría filtrar la información de una manera muy fácil, pero sí que se puede consultar por cada grupo taxonómico las observaciones día a día para llevar un control de qué es lo que se ha ido viendo. Entonces, hoy no había observaciones de aves. El problema de este proyecto en concreto es que tiene una actividad limitada, pero si miramos y vamos mirando dentro de distintos grupos taxonómicos, pues nos vamos encontrando con que sí que tenemos otro tipo de actividad. Para proyectos mucho más grandes tenemos una actividad mucho mayor y vamos encontrando aquí pues distintas observaciones dentro de los diversos grupos taxonómicos. Tenemos que ir mirando uno a uno cada uno de los grupos taxonómicos para saber qué es lo que está pasando en libélula, qué es lo que está pasando en insectos, que no son los de los grupos anteriores, y aquí nos encontramos muchísima información porque, por supuesto, al final las observaciones de macroinvertebrados al final son de insectos en otras familias. Bueno, en este caso, pues la información la podemos ir aquí consultando de una manera más o menos general, ir mirando cada uno de los grupos taxonómicos que a nosotros nos interesen para ver dentro de ellos qué información es la que nos vamos a ir encontrando. De peces pues tenemos alguna historia y tal. Bueno, podemos realizar igualmente búsquedas de especies en concreto. Por ejemplo, de Cuprinus carpio, que he visto que aquí hay alguna. ¿No he escrito bien el nombre de la especie? Sí, pues podemos consultar la especie en general y ver todas las observaciones de esta especie que se han realizado dentro del proyecto de Aquacolab en toda la historia. Pues aquí tenemos visibles 2, ¿vale? Vamos a mostrar las observaciones ocultadas también. Yo tengo permisos de administrador, con lo cual hay ciertas funcionalidades que sí que se pueden realizar y vosotros probablemente no la veáis, pero vamos, en este caso no hay ningún problema porque es una especie común. ¿Qué es lo que podemos además hacer? Consultar nuestro aporte al proyecto. Dentro aparte del menú de observaciones, podemos ver las de todo el mundo, pero si voy al menú de Mi Observation, en este caso voy a ver lo que yo he aportado al proyecto y aquí sí que voy a poder ver todas las observaciones de todo, todas las fotos, etc. En este caso, pues bueno, en el último año yo no he estado en ninguna de las áreas de Aquacolab, no por nada, sino porque no me han dejado ahora con la pandemia, pero anteriormente sí, con lo cual si yo pongo aquí una fecha de 1900 en vez de la de 2020, pues en 2019, 2018 y 2017 sí que tenía yo observaciones que he aportado al proyecto de manera prácticamente involuntaria, pero aquí están, es el valor que yo he aportado. Estos son las observaciones y además puedo incluso consultar mi lista de especies, la lista de especies que yo he aportado al proyecto, que básicamente es la misma porque no tengo especies repetidas. Y si pongo aquí todos, yo no sé mucho de peces, efectivamente, aquí podemos consultar la lista de especies que yo he aportado al proyecto. En general, estos son los datos. Yo puedo mirar aquí mis fotos, mis sonidos, mis mapas, consultar información mucho más detallada que está pensada para las páginas web en general, pero que también se aplican al proyecto. Pero bueno, ¿cómo le va al proyecto en general? Pues aquí es donde tenemos el menú de panorama, que es donde realmente vamos a poder ver información de cómo está progresando el proyecto. Aquí podemos ver los miembros que pertenecen al proyecto, pero como esto no es un proyecto de miembros, no tiene tampoco mucho sentido que entremos aquí, pero sí podemos ver la lista de especies que se han observado dentro de todos los elementos del proyecto, dentro de todas las áreas que componen el proyecto. Fijaros, aquí tenemos la lista de aves que se han visto dentro del proyecto Aquacolab.
Estamos hablando de todas las aves, de todos los años, todos los meses, de tal fecha a tal fecha. Solo especies. Vamos a incluir exóticas y excluir escapes. No vaya a ser que haya alguna que se nos escurra por ahí porque sea una especie exótica considerada como exótica. Y esto va a tardar un poquillo porque este tipo de consulta con tanta subárea, pues mira, ha tardado relativamente poco. Cuando tienen áreas complicadas suele tardar un poco más. En este caso se han visto 57 especies de aves en las áreas que están incorporadas al proyecto de Aquacolab. Vámonos con peces y repetimos la consulta, que en este caso no creo que salgan tantas especies porque no hay tantas especies en los ríos, pues aparece la carpa común. Y si nos vamos a insectos, otra familia, probablemente tengamos bastantes registros que no sé si nos van. Lo que pasa es que vamos a tener que enmarcar aquí, pero se me ha olvidado aquí marcar el multiespecie, porque si no, no va a incluirnos las especies, va a incluirlo todo. Le damos aquí, ok, esperamos que haga los cálculos y podemos consultar. Nos va a dar ahora el registro de probablemente casi todos los macroinvertebrados que se hayan visto que no pertenezcan a libélulas y otro tipo de grupos de insectos que sí que estén incluidos. Este sí que tarda bastante más. Aquí tenemos todas las familias que han aparecido dentro de los grupos de otras especies. Bueno, pues aquí podemos investigar y jugar para ir viendo en los distintos grupos qué información es la que vamos teniendo. Igualmente podemos acceder a unas estadísticas muy generales de número de especies, número de observaciones que hay registradas. En este caso hay registradas 1.490 observaciones y solamente se han computado algunos de los grupos taxonómicos. Esto normalmente es derivado de que la gente tiene que mirar sus propias estadísticas dentro del portal, pero bueno, de momento hay 222 especies computadas, seguramente serán muchas más, porque si nos vamos aquí a panorama, lista de especies observadas, y sumamos todas las que nos vamos a ir viendo por estos lugares, seguramente nos salen más. Bueno, pues con esta herramienta lo que podemos acceder es, como habéis visto, a una especie de sistema de filtros y consultas a la base de datos que nos permiten saber qué es lo que está pasando dentro del proyecto. Toda la información que se está recogiendo en el proyecto la tenemos aquí. Y tanto administradores como usuarios pueden entrar y consultar libremente la información que se va generando. Incluso se puede exportar, si tenemos suficientes permisos como administrador, la información para su procesamiento, que nos va a permitir incorporarlo a R, a Excel o a la plataforma de análisis estadístico que prefiramos y sacar ya algunas conclusiones y empezar con los análisis. Esto que vais a ver solamente lo puede hacer el administrador de región. Esta opción de menú que aparece aquí como administrador de región está solamente disponible a los usuarios que son responsables del proyecto. Y aquí tienes distintas opciones de personalización del portal y entre ellas está la de exportación de los datos. Si os pulso en exportar, aquí puedo seleccionar qué grupo de especies, todas las especies, con qué grado de rareza, el tipo de formato con el que voy a sacar y la fecha de inicio y la de fin de las observaciones. Directamente con esto me puedo descargar toda la información para ya procesarla y tenerla lista para empezar a hacer los análisis que sean necesarios. Pues esto es poco más y esto es todo, que no es poco, de lo que nos permite hacer un portal de proyecto como es en este caso el de Aquacolab. Hay distintos tipos de proyectos, cada uno se ajusta más o menos a un tipo de estructura. Básicamente los parámetros, los vuelvo a recordar, son un grupo de especies por el que se va a trabajar. En este caso el de Aquacolab trabaja con todas las especies disponibles. Un área o múltiples áreas, que son las que se incorporan al proyecto. Y luego saber si va a ser un proyecto bajo suscripción o está abierto a la participación de cualquier persona que pase por allí. Con esos tres parámetros configuramos el proyecto y se empiezan a recoger la información.
En resumen, esto está ahora mismo bajo la plataforma antigua de página web y en un tiempo no muy lejano esperemos que empecemos a tener ya la disposición de esta funcionalidad en el nuevo portal web. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Este ha sido el tercer módulo. Como veréis, ha sido un poquito más breve, igual que el anterior fue un poquito más denso. Espero que os haya resultado de interés y os comento dos cosas. Si tenéis algún proyecto o alguna iniciativa que os interese montar sobre Observation, poneros en contacto con nosotros en info@observation. Y si tenéis cualquier duda acerca del portal de Aquacolab, igualmente podéis poneros en contacto conmigo o con los organizadores de estas charlas, que son a su vez los responsables y administradores de este portal. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo para todos. Nos vemos en el siguiente módulo.